Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más aquí a la Arboleda de Caldeo. Yo soy Caldeo, que ya me conocéis de sobra, y en esta ocasión os traigo un vídeo que a petición popular he decidido hacer así, aunque sea de modo un poquito básico, y creo que os puede venir muy bien, que es cómo contactar con las divinidades. Bien, este tema de cómo contactar con las divinidades, no es que haya mucha polémica, pero obviamente hay muchos puntos de vista. Cada persona se acerca a la divinidad de una manera diferente. Y a veces tú empiezas acercándote de una manera y la propia divinidad te empieza a cambiar un poco la relación y acabas acercándote pues de otra manera o estableciendo una conexión diferente a la que tú te habías planteado al principio. Si recordáis, en uno de mis vídeos anteriores, os dejaré por aquí el enlace ahora, hablaba un poco de mi experiencia en el camino espiritual y hablaba de que en realidad lo de trabajar con las divinidades está muy bien una vez tienes una cierta experiencia. Yo creo que la propia experiencia te lo pide. Sin embargo, si tú decides no trabajar con divinidades, también está muy bien. Puedes acabar trabajando simplemente en el plano abstracto. Y hay mucha gente que no trabaja con las divinidades y trabajan con su propio poder interior, y a mí me parece perfecto. Incluso yo mismo he estudiado algunas ramas del chamanismo que no trabajan con los espíritus ni con las divinidades, digamos, suyas, ¿no? O sus espíritus sagrados, sino que trabajan incluso en las sanaciones con su propio poder interior. También he estudiado otras ramas que trabajan con los espíritus incorporándolos al cuerpo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que hay tanta variedad de trabajos con las divinidades o sin ellas que tú eres libre de escoger la que más te vaya bien o la que más te guste. Es cierto que actualmente hay divinidades que se considera que están como de moda, ¿no? Pero yo creo que moda no es la palabra. Yo creo que hay divinidades que están ganando fuerza y de alguna manera tienen más voz para llamar a más adeptos. Yo, por ejemplo, hace años, bastantes años, debo decir, que oí la voz clarísima de Hécate que me llamaba para trabajar con ella. Al final decidí no trabajar con ella. Sin embargo, la llamada estaba allí, con lo cual, más que dioses de moda, lo que yo creo es que hay dioses que están ganando fuerza y están queriendo trabajar con muchas más personas que quizá antes. También es cierto que con la divulgación pagana que hay actualmente y con los medios de comunicación y la cantidad de información que tenemos, pues hay mucha más gente que se ha podido acercar a estas divinidades y ha podido abrir un poco su mente para poder escucharlas o poder oírlas, porque igual la llamada ya estaba allí, pero nosotros no abríamos la mente lo suficiente como para escucharla. Sobre todo, para mí lo importante antes de empezar a trabajar con una divinidad es quitarte los miedos de encima. Oirás muchísimas cosas sobre las divinidades, tanto de las que son más divinidades consideradas más oscuras o liminales, o las diosas o dioses considerados más luminosos, blancos, etc. Yo creo que exactamente no hay una separación como tal de oscuro y luminoso, sino que cada dios en realidad te puede ofrecer su parte oscura y luminosa al mismo tiempo, trabajando con la misma divinidad. Mi consejo ante todo es que te alejes de las personas que te dicen, por ejemplo, que trabajar con una diosa oscura es súper peligroso, que va a entrar en tu vida arrasando como un tsunami, que va a provocar cambios o que va a acelerar cambios en tu vida sin que tú puedas tener el control, que te van a hacer cambiar de ciudad, que te van a hacer cambiar de trabajo, dejar a tu pareja. A ver, las personas que dicen esto, me parece a mí que viven en la ignorancia pura. Y las personas que dicen esto, solo hay dos motivos por qué lo dicen. Primero, por ignorancia pura y dura, que quizá es lo que más prevalece hoy en día, o esto es el móvil, o porque realmente lo único que quieren es que tú, joder con el móvil, es que tú tengas miedo o cojas miedo a trabajar por ti mismo con las divinidades para así ellos hacer de intermediario, por un módico precio, obviamente. De esta manera no solo te cobran por el servicio, sino que siempre se van a colocar por un escalón encima tuyo y siempre vas a tener que ir de la mano acompañada de estas personas, porque tú nunca vas a estar preparado y siempre vas a tener miedo a trabajar por ti mismo. Y esto a estas personas pues les viene de puta madre, pero bueno, aquí cada cual que haga lo que quiera. Yo te aconsejo que pruebes la experiencia de trabajar con las divinidades por ti mismo o por ti misma. Dicho esto, ¿qué tienes que hacer o qué yo te recomiendo que hagas? En el primer momento que tú te planteas trabajar con una divinidad, pues obviamente lo primero es
definir qué es para ti la divinidad. Esto es bastante común que haya numerosos significados en verdad, ¿no? En verdad no hay una unión. Yo creo que cada persona tiene su propio concepto de la divinidad, no solo por su historial, ¿no?, de vida o su conocimiento enciclopédico o su propia experiencia con las divinidades, sino muchas otras causas. Cada persona tiene su propia relación o definición de la divinidad. Tienes que escoger cuál es tu definición, qué es para ti la divinidad. Cuando tú piensas en una diosa, en un dios, ¿qué crees? ¿Qué crees que hay? Que puedes leer, pero siempre yo te aconsejo un poco de pensamiento crítico. Puedes ver vídeos en YouTube, pero siempre manteniendo ese pensamiento crítico. Ten en cuenta lo que te he comentado antes de las diosas oscuras, ¿vale? Una vez tienes definido bien para ti el concepto o la definición de divinidad, que es para ti, porque yo creo que esto es un paso muy importante, porque es a través de esa definición que te haces a ti mismo mediante la que vas a empezar una relación con la divinidad. Y claro, dependiendo de tu definición, tú vas a empezar de una manera o de otra, con lo cual esto es muy importante. Una vez ya tienes tu propia definición y ya sabes lo que es para ti la divinidad, tienes que pensar, ostras, en el mundo está lleno de divinidades, ¿no? ¿Qué cultura me atrae más? Me atrae más la cultura griega, la asiática, la japonesa, la india, la nativoamericana, la cultura europea, la cultura satrú, bueno, tienes la africana, no sé, es que tienes muchísimas culturas a lo largo del mundo y ancho del mundo que te pueden llamar la atención. Pues así de primeras, ¿qué cultura es la que te llama más la atención? Quizás la celta o no sé, cualquiera. Una vez tienes esa cultura que te llama la atención, yo te aconsejo que estudies un poquito esa cultura. No hace falta que te conviertas en un académico de esa cultura en concreto, pero sí estudiar un poquito pues su estilo de vida, el contexto en el que vivían, para entender un poco el contexto y entender un poquito mejor sus divinidades o su idea de divinidad de manera global. Una vez estás un poquito dentro de la cultura, llegarás al estudio del panteón, su propio panteón. Estudia bien un poquito ese panteón, mira los dioses que tienen, su origen, sus historias, sus relaciones familiares y sus relaciones en general, también su relación con la humanidad, si son benévolos, si son malévolos, cómo lo consideran ellos. Estudia un poquito. Mi consejo en este punto, para estudiar las divinidades de cada panteón y estudiar también un poco atribuciones de cada divinidad, yo te aconsejo que esto lo hagas desde un punto de vista más crítico, histórico, científico, más que acudas a los libros de magia o de brujería que hay en el mercado, ya que primero que muchos de estos libros son muy comerciales, segundo que tratan aspectos de la divinidad muy por encima, muy de manera superficial, y tercero que quizá la manera o los atributos que ellos te explican no son los atributos que la divinidad después te va a presentar a ti, con lo cual estarías trabajando con prejuicios. De modo que a nivel histórico, mira dentro de esa cultura qué veían ellos en esa divinidad, qué le atribuían, qué animales, qué propiedades, qué facetas de la vida dominaba, si era dentro del hogar, fuera del hogar, la caza, la guerra, la matanza, los muertos, etc. Pero siempre desde el punto de vista un poco histórico, porque es en su contexto histórico como mejor vas a entender a esa divinidad. Una vez ya tienes tu definición, tienes tu cultura, has estudiado un poquito, has escogido tienes ya tu panteón y has mirado un poco qué ámbito de la vida ocupa cada divinidad entonces es hora de seleccionar qué divinidad quieres de ese panteón. ¿Qué necesidad tienes? Plantéate que tu necesidad ahora mismo, necesitas amor en tu vida, necesitas ganar batallas en tu vida, quieres trabajar tu sombra, quieres trabajar tu luz, quieres trabajar en el mundo en mundos liminales y mundos psicopompo. ¿Qué te interesa trabajar? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Plantéate qué ámbitos de tu vida quizá necesitan más trabajo y cuáles no. Y esto te ayudará a escoger una de las divinidades dentro de ese panteón que más te gusta de esa cultura. Una vez ya has elegido tu divinidad, dentro de la historia que has ido dentro del contexto cultural que has estudiado, verás qué tipo de ofrendas se le hacían, qué tipo de oraciones se le puede hacer, cosas que le pueden gustar. Tienes que recopilar un poco toda la información que puedas a nivel histórico de esa divinidad o cómo esos pueblos se acercaban a esa divinidad para acercarte tú ahora partiendo de ahí. Al menos es lo que yo te aconsejo. Una vez ya sabes un poco qué hierbas ofrecer, qué velas, qué color, qué estación incluso del año, dónde las sitúas en la rueda anual, es hora de emprender tu viaje meditativo de alguna manera, ¿no? Igualmente, una vez ya empiezas a estudiar a la divinidad y tal, eso ya es un poco como marcar un número de teléfono, ¿no? De alguna manera ya estás empezando a establecer
establecer una relación con esa divinidad. Y esa divinidad empieza a escuchar ligeramente como si alguien intentara ponerse en contacto con ella. Sin embargo, el verdadero trabajo no lo tendrás hasta que empieces realmente pues, tu estado meditativo o tu estado alterado de consciencia y empieces a viajar, a conectar con esa divinidad. Lo que yo te aconsejo primero es que hagas un pequeño ritual de presentación. Haces un altar, pones una imagen de esa divinidad, pones todo aquello que tú crees o que has estudiado que se le ponía en aquellos tiempos a esa divinidad, flores, plantas, velas, aromas, etcétera, y tus ofrendas, y haces un pequeño ritual de presentación. Simplemente entras en un estado lo más relajado posible, abres tu mente, expandes tu aura todo lo que puedas y en voz alta, o si no puedes, pues lo haces mentalmente o en voz bajita, en susurros, llamas a la divinidad. Dices, me lo invento ahora, Afrodita, pues yo te invoco, Afrodita, en este espacio sagrado. Te inventas una oración o lo que sea, pero en esta oración tienes que decir, yo tal, y dices tu nombre, yo Caldeo, me presento ante ti, y hablas con normalidad con esa divinidad. Me he planteado trabajar con una divinidad, he estudiado tu cultura, me gustaría trabajar contigo, te pido que vengas, te pido que me ayudes, te pido que me guíes. Le puedes pedir pues un poco lo que tú quieras a partir de aquí. Le puedes pedir que quieres empezar a trabajar una relación con ella, simplemente con sinceridad, ¿eh? Todo tiene que ser desde el corazón, porque si no, las divinidades, la verdad es que esto lo detectan y te abandonan, te pueden abandonar las divinidades. Con lo cual, cuanto más sincero seas posibles, incluso si lo que quieres es venganza, díselo a la divinidad porque es que ella ya lo sabe. Tú tienes que decir, mira, te invoco a ti porque quiero venganza y tal, pues igual o te ayuda a la venganza o te envía por otro camino hasta que te limpies y ese dolor o esa venganza desaparezca de tu vida y ya no la necesites. Eso dependerá de la relación que tú establezcas, ¿no? Pero para mí el primer paso para hablar con una divinidad o contactar con ella, pues es simplemente hacer un ritual de presentación. Cosas que no te recomiendo tampoco, pues dedicarte a una divinidad en el primer momento de invocarla o de conocerla. Olvídate de las personas que te dicen que te tienes que dedicar durante un año y un día, primero porque eso es un concepto bastante pagano, wicano, perdón, que no existen casi ninguna otra tradición, y a veces si no sabes hacer bien los pactos o los compromisos te puedes ligar a una divinidad que a lo mejor no es que no es la que quieres trabajar y sin embargo has hecho un pacto de primeras con una divinidad o con un camino que tienes que explorar un poquito antes. Así que olvídate de los pactos, al menos de momento. Si tú con el tiempo ves que quieres trabajar realmente y te quieres dedicar a una divinidad, pues entonces ya haces tu ritual de dedicación. Pero no lo hagas de primeras, porque las personas que te digan que tienes que estar iniciado y estar dentro de un curso un año y un día y no sé qué, después te enganchan con otro año, después con otro y al final ya sabemos que todos son intereses económicos. Y una vez más, lo que quieren es tratarte como las excursiones de los niños que van por la calle cogiditos de una cuerda con la maestra, pues así, te atan con su cuerda y no quieren soltarte y nunca vas a poder tener tus propias alas para volar porque siempre te va a faltar conocimiento o dedicación o iniciación. Y para empezar a trabajar con una divinidad, esto no es necesario, créeme. Te lo digo yo, que soy sacerdote de la diosa desde hace ya 7 años prácticamente, y esto no es necesario. De hecho, no se hace. En la mayoría de las culturas no se hace. Así que desconfía de todo el mundo que te diga esto o de los libros que te digan esto. A no ser que seas wicano, que entonces normalmente la tradición más wicana sí que se habla de este periodo de aprendizaje de un año y un día. Sin embargo, no hay pactos, no hay compromisos, porque tú puedes dejar las cosas cuando quieras. Es lo ideal, es simplemente una época que tú tienes de conocimiento, de acercamiento hacia esa tradición para saber si te gusta o no, pero no tienes que cumplirla. Si ves a la mitad de camino que no te gusta, pues te puedes salir, es que no hay ningún problema. Así que desconfía, por favor, pensamiento crítico. Una vez hayas hecho tu ritual de presentación, es posible que la divinidad, obviamente, no es posible, no, es seguro que la divinidad te habrá oído, habrá cogido tus palabras, habrá cogido tu presentación y se lo guardará, ¿no? De alguna manera, con lo cual, a partir de aquí, es hora de ir haciéndoles rituales progresivos a la divinidad. Es posible que recibas mensajes por sueños, que recibas mensajes súper claros a lo largo del día, que no es cualquier señal que tú te busques, ¿eh? Son señales que sabes que
que no te lo estás imaginando, señales del universo, señales de la divinidad que están ahí sí o sí para ti, y las reconocerás en tu día a día segurísimo. Y simplemente vas haciendo rituales, vas celebrando la rueda del año, por ejemplo, y a la divinidad central siempre la invocas a ella, a esa divinidad, haces meditaciones, haces viajes donde vas a hablar con esa divinidad, te estableces una práctica diaria donde enciendas siempre, por ejemplo, una velita a esa divinidad, y poco a poco verás que tu percepción se va abriendo cada vez más. Notarás que cada vez más tienes una conexión más fuerte con esa divinidad, y quizá un día te levantes y digas, ostras, tengo la necesidad de coger esta vela con este color y a esta hora y encendérsela para la divinidad, y entonces significará que la divinidad ya te está pidiendo alguna cosita, ¿no? Tú darás algo a la divinidad, como hacer pequeños rituales, o encender pequeñas velitas, o hacer pequeñas ofrendas, y ella a cambio, esa divinidad, te ofrecerá sus dones, te arreglará un poquito la vida, te organizará las cosas, te dará mejor visión de las cosas, más mentalidad, más tranquilidad. Puede darte muchísimos dones la divinidad, puede darte el don de la magia, puede darte el don de la visión, el don de la palabra, muchos etcétera, ¿vale? Todo dependerá de la relación que tú vayas estableciendo. No hay un libro que te diga exactamente qué relación debe ser o qué relación es la ideal. La relación ideal es la que a ti te va bien. Siempre puedes coger ideas de otras personas o de experiencias de otras personas o ideas de otros libros, como hacer un viaje, por ejemplo, para hablar con tu divinidad, pero teniendo en cuenta que la divinidad está en todo y está en ti y tú formas parte de esa divinidad, con estar en un estado meditativo, hacer una pequeña ofrenda, encender una vela y simplemente mantener un diálogo con ella, verás que ese diálogo fluye de una manera que es imposible que lo estés generando tú con tu propia mente. Es un diálogo en el que la divinidad propiamente te está hablando. Entonces conectas con ella y estableces ese diálogo. Por ejemplo, en la tradición de las sacerdotisas de Avalon, del movimiento de la diosa del que yo formo parte, lo que se suele hacer, por ejemplo, antes de un ritual, una manera de invocar a la divinidad es imaginarte o visualizarte con la mayor claridad posible que la divinidad está a tu lado, frente tuyo, detrás, no sé, donde quieras, pero que está contigo, y tú empiezas a hablar en voz alta con esa divinidad. Ese diálogo poco a poco va cambiando y verás cómo fluye la energía, es muy muy diferente. Quizá al principio empieza simplemente como una pequeña imaginación, pero nada, es que a los 20 segundos la cosa ya cambia completamente. Y eso, simplemente ese diálogo, es una manera de invocar a la divinidad. Aparte, pues lo acompañas de tus ofrendas, de tu ritual, de tu altar, etc. Muy importante, la divinidad. ¿Por qué tenemos miedo a la divinidad? Pues por lo que os he dicho antes. Hay personas que desde la ignorancia pura, la ignorancia disfrazada de sabiduría, no sé cómo la gente puede creer esto, creen que una divinidad interviene en tu vida como un relámpago que remueve todo y que tú no tienes ningún control y solo eres un pequeño títere en manos de la divinidad. Pues no. Eso solo es, como te he dicho antes, para crear miedo y crear dependencias y crear intereses económicos, obviamente. Hay divinidades que están más relacionadas con el cambio, como Cerridwen, por ejemplo, la diosa del caldero, donde normalmente en sus meditaciones tú vas a su caldero, ¿no? Estás dentro de su caldero. Sin embargo, Cerridwen, a la que mucha gente le tiene miedo por los cambios también, que es una diosa oscura, pues en realidad lo que gestiona es el miedo a los cambios. Por ejemplo, no te hará ningún cambio que tú no te planteabas en tu vida o que tú no necesitas. Por ejemplo, yo llevo tiempo, me lo invento, queriendo cambiar de trabajo, pero tengo miedo porque las condiciones económicas no son las adecuadas, porque no tengo otro y no puedo jugar con dos trabajos. Voy a trabajar con Cerridwen. Y Cerridwen lo que hace es que de repente te elimina los miedos, y no solo te elimina los miedos, sino que además te ofrece otra oportunidad. O sea, es como una facilitadora del cambio, no te obliga a cambiar, ella te lo pone allí, dice, vale, pues ¿qué necesitabas? ¿Qué tenías tú? ¿Tenías miedo y no tenías otro trabajo? Pues toma otro trabajo y te eliminó el miedo, a ver qué haces con ello. Y entonces tú decides si coger eso que te ofrece la diosa o quedarte como estás. Entonces, para nada son diosas que te rompen la vida, ¿no? O que te destrozan la vida, que te obligan a irte de la ciudad, que te obligan a dejar a tu pareja. No, hay diosas oscuras que, como Morrigu, por ejemplo. Morrigu, que es comúnmente la diosa de la guerra, de la batalla, de la sangre. Ojo, Morrigu es la diosa de los límites también. Si tú a Morrigu le dices,
No, ella va a respetar tus límites. Y Morrigu, hay gente que la invoca para la venganza, y Morrigu es una diosa del honor. Si en tu venganza no hay ningún tipo de honor, que normalmente no lo hay, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Imagínate que las dos personas somos dos enfrentadas y las dos invocamos a Morrigu. Una para atacarme y yo para defenderme. Es que Morrigu es la diosa del honor. Morrigu se va a poner siempre de la parte del honor. Normalmente hará una valoración y el que tenga razón será el que va a ganar. Y normalmente es el que se defiende, ya te lo digo yo. Y sobre todo son diosas que respetan vuestros límites, respetan vuestros miedos. No van a hacer ningún cambio que os hagan daño. No van a hacer ningún cambio que no podáis soportar en ese momento. Y sobre todo no van a hacer ningún cambio que vosotros no deseéis. Así que esto, por favor, tenerlo muy, muy claro. Yo he trabajado, por ejemplo, también con Ishtar, que también está considerada una diosa oscura, aunque ya os he dicho que esto de la oscuridad y luz es muy relativo, pero es una de las diosas más suaves con la que yo he trabajado, suave a nivel de carácter, de tratarme. O sea, con la distancia, dándome mi espacio, respetándome en todo momento, y en realidad es el modus operandi de todas las divinidades. Nadie se acerca a ti y te sacude y te pega y hace que dejes a tu pareja y te vayas de la ciudad. Vamos, es que ¿en qué cabeza cabe esto? Es que esto no es real, ¿vale? No es real. Si queréis información sobre las diosas, por ejemplo, os animo a que vayáis a Tradiciones de la Diosa. Sacerdotisas de Avalon. Aquí en España hay varios templos de la diosa repartidos por varios puntos con los que podéis confiar, que llevamos trabajando con la diosa años y años y no os fiéis de cualquiera, ¿vale? Con lo cual, mi consejo, sobre todo para conectar con la divinidad, es que perdáis el miedo y que tengáis un pensamiento crítico con la cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor. Y ya está, chicos y chicas, este es el vídeo de hoy. Ha sido quizás un poco largo, no sé ahora cuando lo edite cuánto va a durar, pero yo creo que había cosas importantes que teníamos que hablar, que teníamos que aclarar, sobre todo importante el tema de perder el miedo a contactar con la divinidad, y que si no trabajas con una divinidad puedes trabajar perfectamente en el plano abstracto y eso no te hace ni más ni menos brujo ni bruja, ni sacerdote ni sacerdotisa. A ver, pongamos las cosas claras y pongamos las cosas tal y como son. Olvidaros de esta gente que os diga lo contrario y que lo único que quieren es ningunearos para sacaros un interés económico y deciros que vosotros no sois capaces de hacer las cosas. Obviamente tenéis que acercaros a la divinidad con respeto, no podéis estar jugando, porque sí que es cierto que también te pueden castigar, pero no te van a castigar si tú eres sincero, y si en mitad del camino decides no seguir trabajando con esa divinidad, pues no, lo único que te puede pasar, más que castigar, perdonadme, porque yo poca gente conozco que hayan castigado las divinidades, lo que hacen es pues abandonarte, pero es que esto lo hacemos nosotros. Tú no quieres trabajar conmigo, me tratas mal, tal, pues nada, fuera, ya está, y no me vuelvas a pedir nada más. Es que eso es lo más normal del mundo y es algo lógico que nadie tiene que enseñaros ni cobraros por enseñaros, vamos. Con lo cual espero que este vídeo os haya servido. Para cualquier duda podéis escribirme. Os dejo los enlaces míos a mis redes sociales por si queréis seguirme también, y sobre todo ya sabéis que la magia os acompañe siempre, siempre, y que entre todos intentemos devolver un poquito de magia al mundo, que falta le hace, y un poquito de cordura también, y menos ignorancia para según quién. Un besito, chao.